tema de ciclos. Y bueno, como preámbulo necesitamos ubicar qué es un ciclo. Básicamente un ciclo es aquel proceso que se repite constantemente, ¿de acuerdo? En la vida cotidiana o en la vida real mantenemos o ubicamos diferentes contextos, diferentes eventos que se les conocen como ciclos. Por ejemplo, el ciclo hidrológico del agua, el ciclo del hidrógeno, el ciclo de vida, ¿vale? Entonces, cada momento dentro de ese ciclo cumple una acción o ejecuta una acción y una vez que finaliza todos esos pasos que se deben de ejecutar, vuelve a iniciar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el ser humano, pues es nacer, crecer, reproducirse, morir, ¿de acuerdo? Entonces, todo ser humano cumple con esa expectativa. Algunos, bueno, obviamente se quedan a la mitad, ¿no? Algunos no llegan a su fin después de haberse reproducido tal vez, pero pues al final del día la mayoría en un 99% sí lo realiza. En el ciclo hidrológico del agua, pues generalmente hay una evaporación, hay una condensación, hay una lluvia, un filtrado y nuevamente vuelve a iniciar, ¿no? Evaporación, condensación, lluvia, filtrado y constantemente o cada año podemos ver este mismo proceso repetirse de manera constante. No hay una alteración de sus funciones. Bueno, entonces dentro de la programación va a ocurrir algo muy semejante. Vamos a tener también ciclos. Y bueno, los ciclos en general son tres: el ciclo for, el ciclo while y el ciclo do while, ¿vale? Cada uno tiene características muy puntuales, pero digamos que el más utilizado, por lo menos para mí, es el ciclo for. Para mí es el que más se adapta a mis condiciones en muchas de las ocasiones. No quiero decir que sea lo único que van a utilizar, pero como que es el más descriptivo también, ¿de acuerdo? Las características que tienen los ciclos es que tiene que tener una inicialización, ¿vale? Dentro de su proceso debe de haber una inicialización, debe de haber un punto de arranque para que podamos ejecutar las tareas. La segunda parte es la condición. La condición es muy importante, ya lo habíamos mencionado en clase. Siempre que queramos establecer alguna acción, generalmente condicionamos para ver si se debe de ejecutar o no se debe de ejecutar, ¿de acuerdo? Y bueno, finalmente el ciclo también va a tener un contador o acumulador, ¿vale? Que se va a encargar de llevar el conteo y además el incremento del número de ejecuciones que se han dado de ese proceso. Entonces, acompañado de la condición y el incremento, vamos a poder tener el control de todas las acciones que queramos ejecutar, ¿de acuerdo? Otro caso donde utilizamos ciclos de manera constante, pues o repeticiones, que también así se le llama, es al momento de caminar. Si te dicen da 5 pasos, extiende 5 veces los pies, de tal manera que llegues a un punto, ¿de acuerdo? Es repetitivo. El proceso de extender el primer pie, doblarlo, ejercer una cierta fuerza, avanzar, doblar el siguiente pie, extenderlo, a generar alguna fuerza, de tal manera que se repite el proceso, ¿de acuerdo? Utilizando el mismo proyecto que ya tenemos, vamos a implementar nada más dentro de nuestra ventana de menú un nuevo botón. En este caso, pues estamos en el proyecto de operaciones aritméticas, lo utilizamos netamente para ir acumulando nuestros procedimientos y para que veamos también un poco la cuestión de la administración de la ventana, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí creo que no sé si haya alguna duda, algún comentario. Voy a agregar un nuevo botón y obviamente pues vamos a cambiar igual algunas características de este botón. Su etiqueta para empezar, editamos el texto y en este caso vamos a decir ciclo for. Le cambiamos el nombre a btn con minúsculas, btn ciclo for y le damos OK. Bien, vamos a dar doble clic y en este caso nos va a enviar nuevamente al área de codificación y bueno, aquí tenemos el bloque o el segmento donde el ciclo for tiene su actividad. Bien, para esto también vamos a crear una nueva ventana.
para que podamos hacer todas las acciones o hacer todas las pruebas con el ciclo for. Entonces nos vamos a ir al paquete de operaciones aritméticas y vamos a elegir la opción New JFrame for. Le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner como nombre ventana for, nada más. Le decimos finaliza. Si vas siguiendo la actividad, estaría perfecto, ya que de esa forma pues vas probando, puedes ir preguntando qué es lo que sucede. Bien. Para este primer ejemplo, vamos a lanzar todos los resultados a la consola. ¿De acuerdo? Entonces, solamente vamos a colocar un botón. Vamos a hacerlo un poco más grande. Botón secundario. Y decimos ejecutar 10 veces el mensaje hola. ¿Vale? Bueno, esa va a ser nuestra acción. Yo al darle clic al botón, lo que tiene que hacer es lanzarme en la consola 10 veces el mensaje. ¿De acuerdo? Hola. Entonces, vamos a cambiarle también el nombre. Con mensaje hola. Vamos a decir que va a ser en la consola. Le pongo este nombre tan grande. Bueno, pues a lo mejor es un poco más descriptivo, ¿no? El botón lanzó un mensaje de hola a la consola. Y le decimos OK. Bien. Doble clic. Y ahora sí vamos a hacer el proceso de lanzar un mensaje a la consola donde nos mande 10 repeticiones. Entonces, iniciamos. Para que podamos trabajar con el ciclo for, vamos a declarar una variable. Vamos a decir que va a haber una variable i a la cual vamos a inicializar en 0. Pero esta inicialización en 0 la vamos a hacer dentro del mismo ciclo. Entonces, for, que en español significa para, debe de tener sus paréntesis, sus llaves. Es algo que yo acostumbro más de escribir al inicio para evitar que haya alguna confusión en cuanto a dónde está el alcance o dónde están los límites de ese ciclo, ¿vale? Entonces, ahora sí, dentro de los paréntesis del for vamos a escribir signo igual, donde i es igual a 1, ¿vale? Decimos i es igual a 1, es la inicialización, establecemos un punto de arranque y nuestra condición. La variable i que se va a encargar de llevar ese conteo, lo vamos a comparar con 10. ¿De acuerdo? Le vamos a decir i menor o igual que 10. Y luego vamos a separar todos nuestros argumentos utilizando un punto y coma. Y bueno, esta forma simplificada de hacer una suma. Voy a explicar esta parte. Cuando yo escribo i más, es lo mismo que dijera i igual a i más 1. ¿Qué significa esto? Que al valor de la variable se le va a sumar 1. Y que una vez que se haya sumado, simplemente se va a resguardar la información en la misma variable. ¿De acuerdo? Entonces, dice, for i igual a 1. Significa que el valor de i es igual a 1 en ese momento. Y una vez que verifique la condición y esta sea verdadera, se va a ejecutar todo lo que esté dentro de las llaves. Al ejecutar las acciones, tiene que incrementar el valor de i más 1, lo que significa que a 1 le va a sumar 1, lo que va a dar un total de 2, y se va a guardar en la misma variable i, ¿de acuerdo? Entonces va a ir sustituyendo los valores, va a quitar el anterior para poner el nuevo resultado de la suma del valor de i más 1, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando llegue a 10, pues va a preguntar nuevamente si i es menor o igual que 10. 10 es igual a 10, por lo tanto se va a ejecutar, se vuelve a incrementar y en el momento en que i valga 11, i ya no es menor o igual que 10. ¿De acuerdo? Y en ese momento se va a detener la ejecución y simplemente va a saltar a la siguiente instrucción. Como en este ejemplo no hay una última instrucción, vamos a colocarle pues un
un system.out.println para decir que llegó al final. Entonces escribimos out, presionamos el tabulador y decimos llegó al final. ¿De acuerdo? Y dentro de el for, dentro de la delimitación de las llaves, vamos a escribir también un so. Pero en este caso, vamos a escribir la palabra hola. ¿De acuerdo? Porque nuestro ejercicio dice eso. Que escribamos 10 veces en la consola la palabra hola. Y esto simplemente lo agregamos para saber que ya llegamos al final de esas 10 repeticiones. Bien. Hasta este momento ya codifiqué el botón que lanza la consola 10 repeticiones de la palabra hola, pero no he llamado a esa ventana aún, así que me tengo que ir al menú y en el botón ciclo for, pues tengo que llamar a la ventana for o tengo que crear un objeto que me permita visualizar la ventana for. Bien, entonces vamos a crear ese objeto. Decimos que requerimos de un objeto que sea de tipo ventana for. Ventana for. Entonces, no sé, se me ocurre que simplemente voy a crear el objeto VF, que para mí significa pues ventana for. New, ventana for, paréntesis, punto y coma. Y bueno, a este objeto le vamos a colocar el método setVisible con el parámetro true. ¿No? Bien. No sé si hasta aquí llevamos alguna duda, alguna cuestión. Vemos el funcionamiento. Entonces decimos ejecutar. Esperamos a que cargue el proyecto y a que nos muestre las ventanas. La ventaja de todo esto es que reutilizamos lo que ya tenemos, pero también le vamos dando pues una forma mucho más amplia, ¿no? Ya podemos ver más ventanas, ya podemos ver un poco más de interacciones, de tal manera que podamos ir incorporando nuevos elementos. Bien, ya tengo mi ventana y me dice que tengo la ventana de operaciones, tengo la ventana de la sentencia sí y tengo la del ciclo for, que esta es la que me interesa en este momento. Le vamos a dar un clic y en ese momento aparece esta nueva ventana que dice ejecuta 10 veces el mensaje hola y le damos clic de tal manera que en la consola, si te puedes dar cuenta, aparece hola. Lo estoy marcando aquí abajo en la consola 10 veces. 10 veces hola. Y bueno, vamos a detener esto, le vamos a cerrar y vamos a cambiar un poco el contenido de tal manera que sepamos cuál es el número de repetición o en qué momento está cada ola que estamos lanzando a la pantalla. Para eso nos vamos a ir a la ventana de ventana for y dentro de el ciclo vamos a decir que queremos concatenar la palabra hola con el número de repetición. Vamos a colocar aquí el texto de hola, estás en la repetición número y lo concatenamos simplemente con el valor que lleva i. Esto nos va a servir para saber exactamente cómo es que efectivamente se va haciendo la suma, ¿de acuerdo? Si quisiéramos también podríamos ir haciendo la colocación de la suma, ¿no? Que nos muestre cuánto tiene el valor de i, cuánto se está incrementando, cuál fue el resultado y demás. Pero ahora simplemente nos interesa saber en qué número de repetición estamos. Bien, vamos a ejecutar nuevamente esto.
Nos vamos al ciclo for, le decimos ejecuta 10 veces el mensaje hola, y bueno, si te puedes dar cuenta, agregó lo que teníamos asignado, ¿no? Dice, hola, estás en la repetición número 1, estás en la repetición número 2, en la número 3, en la número 4, en la número 5, en la número 6, en la número 7, 8, 9 y 10. Cuando llegó a la repetición 11, se dio cuenta que la condición ya no se cumple. Y en ese momento salta a la siguiente instrucción, que en este caso es simplemente lanzar un mensaje que diga llegó al final. ¿De acuerdo? Aquí es donde demostramos o donde establecemos que la inicialización efectivamente está en 1. Es el primer valor que tiene esta repetición. Luego tenemos una condición que nos ayuda a definir cuándo sí se debe de ejecutar todo lo que está dentro del bloque y cómo es que se va incrementando su valor. ¿De acuerdo? Entonces decimos que i se va a ir incrementando constantemente en 1. ¿Podríamos hacer que se incrementara en un valor totalmente diferente? La respuesta va a ser sí. Si yo quisiera que el conteo no fuera de 1 en 1, sino que fuera de 2 en 2, por ejemplo, entonces simplemente voy a realizar esa operación en el segmento del contador. Le voy a decir i es igual a i más 2. Si volvemos a ejecutar esto, pues nos va a dar como resultado algo como lo siguiente. Nuevamente ingresamos al ciclo for, la interacción ya cambió, ¿vale? Ahora nos dice que la repetición es en la 1, en la 3, en la 5, en la 7 y en la 9. No apareció el 2, no apareció el 4, tampoco el 6, el 8 y tampoco el 10. ¿Por qué no aparecen esos conteos? Bueno, porque nuestro contador o nuestro acumulador de datos se encargó de hacer la suma, pero ahora con el valor 2. Si el valor inicial de i era 1 y a eso le sumas 2, te va a dar como resultado 3. Si al 3 le sumas 2, te va a dar como resultado 5. Y si al 5 le sumas 2, te va a dar 7. Si le sumas 2, te va a dar 9. Y si le sumas 2, te va a dar 11. Pero 11 resulta que no cumple con la condición establecida, donde i debe de ser menor o igual que 10. ¿De acuerdo? Entonces, esta condición es bastante importante. Si yo quiero hacer eh, 1000 repeticiones, entonces tendría que incrementar hasta 1000. En este caso no va a ser 1000 repeticiones, va a ser solamente 500 porque estamos hablando de que el conteo va de 2 en 2. Entonces volvemos a ejecutar y esto, bueno, pues nos da como resultado lo siguiente. Ejecutamos el ciclo for. Obviamente aquí deberíamos haber cambiado la etiqueta, pero pues, al final del día lo que nos interesa es ver que el conteo sí lo está realizando y lo está realizando de 2 en 2 y que además una de las ventajas de utilizar ciclos es que ya no tengo que reescribir 1000 veces o 100 veces la misma instrucción que está dentro del bloque, sino que esto también me ayuda a reducir la cantidad de instrucciones ya que tiene que hacer un proceso de forma repetitiva, de manera iterativa. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que quiera hacer muchas acciones de manera repetitiva, una opción a utilizar siempre van a ser los ciclos. Entonces, ahí está el incremento de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, a 9, a 11, 13, de tal manera que no llega a 1000, ¿vale? Porque el último incremento posible fue 1001, pero 1001 es mayor en lugar de ser menor o igual que 1000. Entonces, por esa razón es que no se imprime la repetición número 1001, ¿vale? Bueno, pues con esto es como ejemplificamos los ciclos. ¿Se le pueden dar más funcionalidades? La respuesta va a ser sí. Entonces, vamos a lanzar algo mucho más visual. Para eso, pues vamos a detener nuestra ejecución y le decimos hasta aquí detén y nos vamos a ir nuevamente a la ventana for. En la ventana for vamos a crear un nuevo botón
Vamos a hacer el mismo procedimiento de lanzar mensajes, pero en esta ocasión no lo vamos a hacer con la consola, sino lo vamos a hacer con la instrucción de JOptionPanel que ya por ahí habíamos trabajado. Entonces, ejecuta 10 mensajes con JOptionPanel. Bien. Y le vamos a dar, le vamos a cambiar el nombre también. Y en este caso, pues es el botón mensaje con JOption. Y le decimos OK. Doble clic. Y bueno, pues prácticamente vamos a utilizar el mismo procedimiento. Vamos a copiar esto, pues para evitar estar reescribiendo tanto. Finalmente, lo que interesa en este momento es entender cómo es que salen los mensajes. Bien, voy a quitar esta sentencia y en su lugar voy a colocar JOption pane.show message dialog. Obviamente esto me va a lanzar un error porque no hemos incorporado aún la librería. Bueno, en esta ventana no la hemos incorporado, en las demás ventanas pues ya. Bien, vamos a agregar el mismo mensaje. Hola, estás en la repetición. Y en este caso, pues también voy a concatenar el valor de i, ya que estoy utilizando los mismos. Y además, pues voy a importar la librería JOptionPanel. Bueno, en este caso la clase JOptionPanel de la librería Javax. Me faltó una A, ahora sí. Message Dialog. Bueno, pues creo que es todo lo que necesitamos. Vamos a dejar el mensaje de que llegó al final. Esto no lo vamos a ver de manera gráfica, sino lo vamos a ver en la consola, pero los mensajes que estamos lanzando utilizando JOptionPanel sí van a ser visibles. Volvemos a ejecutar. En este caso ya estamos hablando de que tenemos en la ventana for dos botones. Entonces lanzamos y decimos ejecuta 10 mensajes con JOptionPanel. Ahí me manda un primer mensaje y me dice, hola, estás en la repetición número 3, en la repetición número 5, en la número 7, en la número 9 y se detiene. En la consola llegó al final. ¿Por qué no me lanzó de uno en uno? Porque mi contador pues está en incremento de 2 en 2. Entonces si cambiamos esto a 1, simplemente pues va a ser el conteo de uno en uno. O el incremento de manera unitaria. De tal forma que mientras se cumpla o mientras esté esta condición verdadera, seguirá ejecutando mensajes de hola y repetición. Bueno, bien. Vamos a hacer una modificación. ¿Podemos mejorar este proceso? La respuesta sigue siendo sí. Yo puedo establecer dentro de una caja de texto cuántas repeticiones quiero y luego con el botón hacer esa ejecución. Pues vamos a implementar eso. Para eso voy a incrementar una caja de texto. Texture, aquí está. Y además voy a involucrar un nuevo botón. Cambiamos la etiqueta y decimos repeticiones. Y caja de texto. Muy bien. Bien, en este caso vamos a cambiar el texto, se lo vamos a quitar
Y aquí vamos a definir que también queremos cambiar el nombre. Esta caja de texto se va a llamar txt número repeticiones. Le doy OK. Acá también cambiamos el nombre. Botón repeticiones con caja texto. Y le decimos OK. Bien. Vamos a codificar esta parte. Bueno, la interacción es prácticamente la misma, salvo que aquí ya no voy a utilizar pues un número definido. En este caso, puedo seguir lanzando repeticiones de uno en uno, pero pues necesitamos también una variable que nos ayude a capturar el valor que tiene la caja de texto. Entonces vamos a decir, pues, número de repeticiones. Y decimos número repeticiones es igual al objeto integer punto parse int, y lo que va a convertir en número pues va a ser lo que contenga la caja de texto, que en este caso es txt. ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre, pero bueno, nos vamos a regresar y vamos a copiar la caja perdón, el nombre de la caja de texto, número de repeticiones. Entonces lo copiamos nada más y listo. Nos vamos nuevamente al short, borramos esto y decimos, ya está, punto. Para que se pueda leer el contenido, para que se pueda capturar el contenido, vamos a utilizar el método getText. Y una vez que esto esté definido, bueno, pues en lugar de utilizar un número eh, constante, vamos a utilizar la variable. Aquí me faltó un punto y coma, dice. Vamos a utilizar el número de repeticiones. Vale, entonces decimos número rep. El número, ahí está, número repetición. De esta forma, pues yo puedo indicarle que quiero 3 o 4 mensajes, o 5 mensajes, o 6 mensajes, todos numerados, y que una vez que termine, pues puede lanzar un mensaje a la consola que diga, llegó al final, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a ejecutar esto de tal manera que veamos cómo es que la interacción utilizando diferentes elementos, pues puede ser viable. Bien. Entramos a la ventana. La ventana ya tiene 3 botones, una caja de texto. En esta caja de texto, a lo mejor para ser mucho más legible, tendríamos que haber utilizado una etiqueta que dijera, agrega el número de repeticiones que quieres ver. Eso ya lo podemos ir agregando más adelante. Entonces, quiero ver solamente 3 repeticiones. Entonces, repeticiones y caja de texto, y le decimos, y aparecen en la consola. ¿Qué pasa si quiero verlos de manera visual? Bueno, pues simplemente hay que agregar la codificación para que aparezca el JOption Panel. Bien, eso lo vamos a detener y vamos a hacer la modificación. En lugar de utilizar un system, pues necesitamos utilizar la interacción con JOption Panel. Copiamos esta instrucción, ya que estamos utilizando prácticamente las mismas instrucciones para hacer la codificación. En este caso, reutilizamos esa información o esta instrucción, y en realidad lo que quiero es que salgan, pero mensajes utilizando las ventanitas. Bien, entonces ejecutamos. Volvemos al ciclo for. Ahora necesito 4 repeticiones que todas salgan con el mensaje de JOption Panel. Y le decimos 1, 2, 3 y 4. Si cambiara este valor a 1, por ejemplo, pues simplemente me tendría que lanzar un solo mensaje. Listo. Si quiero 10, listo. Y bueno, si queremos más,
podemos agregar la cantidad que sea necesaria. De esta manera, pues estamos viendo algunos de los usos o algunas de las aplicaciones que tiene el ciclo for. Obviamente no son todas, pero cada uno pues le puede ir dando un significado, le puede dar dando un uso de tal manera que pues lo pueda ir incorporando dentro de su práctica. ¿Vale? Bueno, con esto termino mi participación. No sé si hay alguna duda.